Bueno, nuestros principales personajes el día de hoy van a ser eh, Sir Arthur Eddington, particularmente uno de los personajes que junto con Einstein, de hecho fue el que logró de una u otra manera corroborar por medio del eclipse solar eh, la teoría de la relatividad por medio de de la deflexión de la luz. Entonces ese tipo, particularmente un astrónomo, de hecho el mejor astrónomo de Inglaterra, de hecho que si no estoy mal, no me equivoco el dato, el mejor astrónomo en ese momento de Europa era este personaje, Sir Arthur Eddington, un inglés, el cual pues fue una persona bastante en su momento aficionada justamente a la relatividad general y todo lo que provocó, además de ser una de las primeras personas y pocas en ese momento, también de entender la relatividad y resolver las matemáticas como tal de esta cuestión. Entonces, realmente pues para este momento era un personaje eminente dentro de toda la estructura de la relatividad y pues con Einstein tuvo efectivamente pues un trato bastante cercano, ¿sí? Entonces, y pues dentro de la comunidad en general científica. Entonces este personaje pues hizo aportes significativos, digamos, a los desarrollos astronómicos, pues era un astrónomo como tal, pero también desde los desarrollos teóricos también generó pues algunos tipos de investigaciones y eh, em, ¿de qué? De pronósticos de pronto con respecto a algunas de las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein, ¿vale? Bueno, entonces siendo así, este es nuestro personaje número uno y nuestro personaje número dos es Chandrasekhar. Sub- yo siempre tuve problemas con esto. Subramanian Chandrasekhar. Chandrasekhar. Hay otras personas que le dicen. Este particular personaje nos vamos a dar cuenta cuando entremos a abordar en la lectura que es un personaje completo y pues la relación que tuvo justamente con Eddington es de verdad como de película. Entonces pues vamos a arrancar con la lectura y pues ya, si va surgiendo alguna duda lo vamos ahí resolviendo, ¿vale? Entonces el capítulo, particularmente el libro, que es el que ya les había recomendado que está también dentro de la bibliografía, que es Agujeros Negros y Espacio-Tiempo Curvo de Kip Thorne. Eh, y entonces comienza con el capítulo 4. No voy a abordar obviamente todos los capítulos, sino solamente lo que nos compete para que se está este curso y esta sesión, ¿vale? Es el capítulo 4 que se llama El misterio de las enanas blancas, ¿vale? Y hay un pequeño fragmento que dice, donde Eddington y Chandrasekhar se enfrentan a propósito de la muerte de las estrellas masivas. ¿Deben contraerse cuando mueren, quedando agujeros negros, o serán salvadas por la mecánica cuántica? Así es el fragmento. Entonces, dice por aquí, era el año 1928, el lugar, la ciudad de Madras, en la bahía de Bengala al sureste de la India. Allí en la Universidad de Madras, un muchacho indio de 17 años llamado Subrayaman Chandrasekhar estaba inmerso en el estudio de la física, la química y las matemáticas. Chandrasekhar era alto y apuesto y tenía un porte regio y estaba orgulloso de sus logros académicos. Acababa de leer el libro de texto clásico de Arnold Sommerfeld, justamente uno de los que postularían también pues un modelo, ¿no? Del átomo. Atomic Structure and Spectral Lines, o sea, estructura atómica y líneas espectrales. Y ahora estaba alborozado porque Sommerfeld, uno de los más grandes físicos teóricos del mundo, había venido desde su lugar de residencia en Múnich para visitar Madras. Deseoso de un contacto personal, Chandrasekhar se acercó a la habitación del hotel de Sommerfeld y pidió una entrevista. Sommerfeld le citó para algunos días después. El día de su cita, Chandrasekhar, lleno de orgullo y confiado en su dominio de la física moderna, fue a la habitación del hotel de Sommerfield y llamó a la puerta. Sommerfield le saludó cortésmente, le preguntó sobre sus estudios y luego le bajó los ánimos. La física que usted, abro ahí, mm, palabras textuales de la persona. La física que usted ha estado estudiando es una cosa del pasado. La física ha cambiado por completo en los 5 años transcurridos desde que escribí mi libro, le explicó. Siguió describiendo una revolución en la comprensión por parte de los físicos de las leyes que gobiernan el reino de lo pequeño, el reino de los átomos, las moléculas, los electrones y los protones. En este reino se había descubierto que las leyes newtonianas tenían fallos de un tipo que la relatividad no había previsto. Fueron reemplazadas por un conjunto radicalmente nuevo de leyes físicas, leyes que recibieron el nombre de mecánica cuántica.
¿sí? Porque trataban el comportamiento, la mecánica de las partículas de materia, los cuantos. Aunque solo tenían 2 años, las nuevas leyes de la mecánica cuántica habían cosechado ya un gran éxito al explicar cómo se comportaban los átomos y las moléculas, ¿no? Entonces, digamos, estamos en un episodio aquí en Chandrasekhar con Sommerfeld, pues donde ya la mecánica cuántica había dado un paso revolucionario y pues era pues como tal, pues un modelo bastante fundamentado, ¿no? Y aquí empezamos a ver varios de las repercusiones tan grandes que ya veríamos con personajes como Schrödinger, como Heisenberg y demás. Bueno, Chandrasekhar había leído el libro del Sommerfeld, una primera versión provisional de las nuevas leyes, pero Sommerfeld explicó que las leyes cuánticas provisionales habían resultado insatisfactorias. Aunque concordaban bien con experimentos en átomos y moléculas sencillos, tales como el hidrógeno, las leyes provisionales no podían dar cuenta de los comportamientos de átomos y moléculas más complejos, y no encajaban entre sí ni con las demás leyes de la física de forma lógicamente consistente. Eran poco más que un revoltijo de reglas de cálculo ad hoc y poco estéticas. La nueva versión de las leyes, aunque radical en su forma, parecía más prometedora, daba razón de los átomos y las moléculas complejos y parecía estar encajando muy bien con el resto de la física. Chandrasekhar, extasiado, escuchaba todos los detalles. Y aquí cierra un primer subcapítulo. Y entonces aquí lo que nos deja ver este subcapítulo de alguna u otra manera es que Subrayaman Chandrasekhar estaba dándose cuenta que la física, en este caso moderna relacionada con la cuántica, estaba dando o jugando un papel muy importante en ese momento. Y de hecho sería uno de los puntos de apoyo que más adelante vamos a ver dentro de la lectura, que él utilizaría como un arma masiva para también abordar la astrofísica en general. Entonces ya vamos allá con ello. Luego sigue un subcapítulo que dice la mecánica cuántica y las extrañas de las enanas blancas. Bueno, y las extrañas de enanas blancas. Cuando se despidieron, Sommerfeld dio a Chandrasekhar las pruebas de imprenta de un artículo técnico que acababa de escribir. Contenía una derivación de las leyes mecánico-cuánticas que gobiernan grandes conjuntos de electrones comprimidos en volúmenes pequeños, por ejemplo, en un metal. Chandrasekhar leyó con fascinación el escrito de Sommerfeld, lo entendió y luego pasó muchos días en la biblioteca de la universidad estudiando todos los artículos de investigación que pudo encontrar concernientes al tema. Especialmente interesante era un artículo titulado Sobre la materia densa del físico inglés R. H. Fowler, publicado en el número del 10 de diciembre de 1926 del Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El artículo de Fowler dirigió a Chandrasekhar hacia un libro más fascinante, The Internal Constitution of the Stars, del eminente astrofísico británico Arthur Stanley Eddington, en el que Chandrasekhar encontró una descripción del misterio de las estrellas enanas blancas. Entonces nos encontramos aquí haciendo un stop en un momento donde Chandrasekhar, como lo comentaba, empieza a leer este artículo de R. H. Fowler que se llama Sobre la materia densa, y es allí donde empieza a intrigarse cada vez más justamente sobre estos procesos mecánico-cuánticos que se empiezan a llevar y que, bueno, direccionarían a Chandrasekhar a acercar este conocimiento hacia las estrellas. Entonces, por eso termina recurriendo de una u otra manera pues a la información que Eddington había escrito pues allí en este, ¿no? Pues bueno, las enanas blancas eran un tipo de estrellas que habían descubierto los astrónomos a través de sus telescopios. Lo misterioso de las enanas blancas era la densidad extraordinariamente alta de la materia en su interior, una densidad muchísimo mayor que la de cualquier otra cosa que los seres humanos hubieran encontrado antes. Chandrasekhar no tenía modo de saberlo cuando abrió el libro de Eddington, pero la lucha por desvelar el misterio de esta alta densidad les obligaría finalmente a él y a Eddington a afrontar la posibilidad de que las estrellas masivas, cuando mueren, pudieran contraerse para formar agujeros negros. Entonces aquí estamos viendo ya una historia muy, muy bonita, de hecho, eh, de una u otra manera de cómo se empieza a abordar estos temas de agujeros negros, de enanas blancas y la evolución y demás, un poco más aterrizado, ¿no? Porque antes era todo muy especulativo. Bueno, las enanas blancas son probablemente muy abundantes, leyó Chandrasekhar en el libro de Eddington. Solo se conocen con seguridad tres, pero todas ellas están a pequeñas distancias del Sol. La más famosa de estas estrellas es el compañero de la estrella Sirio, que tiene el nombre de Sirio B.
Sirio y Sirio E son la sexta y la séptima estrella en orden de proximidad de la Tierra a 8,6 años luz de distancia. Y Sirio es la estrella más brillante en nuestro cielo. Sirio B orbita en torno a Sirio del mismo modo que la Tierra orbita en torno al Sol. Pero Sirio B tarda 50 años en completar una órbita, mientras que la Tierra solo tardó. Bueno, Eddington describía cómo habían estimado los astrónomos a partir de observaciones telescópicas. La masa y la circunferencia de Sirio B, la masa era de 0,85 veces la masa del Sol, la circunferencia media de 118.000 kilómetros. Esto significaba que la densidad media de Sirio B era de 61.000 gramos por centímetro cúbico, o sea, 61.000 veces mayor que la densidad del agua. Este argumento se conoce hace ya algunos años, escribía Eddington. Pienso que generalmente se ha considerado suficiente añadir la conclusión, lo cual es absurdo. La mayoría de los astrónomos no podían tornar en serio una densidad tan enormemente mayor que la de cualquier cosa jamás encontrada en la Tierra. Y si hubieran conocido la verdad real, tal como lo revelan las observaciones astronómicas más modernas, una masa de 1,05 soles, una circunferencia de 31.000 kilómetros y una densidad de 4 millones de gramos por centímetro cúbico, la habrían considerado aún más absurda. O sea, que estamos en un punto donde para este momento de Eddington pues empezaban ya a especular sobre justamente la densidad de estas estrellas, pero a lo que conocemos hoy en día según nuestras investigaciones es aún más denso de lo que ya empezaban a especular sobre esos tiempos. Eddington continuaba con la descripción de una nueva observación clave que reforzaba la conclusión absurda. Si Sirio B era en efecto 61.000 veces más densa que el agua, entonces según las leyes de la gravedad de Einstein, la luz que emergía de su intenso campo gravitatorio estaría desplazada hacia el rojo en 6 partes de 100.000, un desplazamiento 30 veces mayor que el de la luz que emerge del Sol y por consiguiente más fácil de medir. Parecía que esta predicción de desplazamiento hacia el rojo había sido comprobada y verificada poco antes de que el libro de Eddington entrase en prensa en 1925 por el astrónomo W. S. Adams en el observatorio de Monte Wilson, en la cima de la montaña cercana a Pasadena, California. El profesor Adams ha matado 2 pájaros de un tiro, escribía Eddington. Ha realizado un nuevo test de la teoría de la relatividad general de Einstein y ha confirmado nuestra sospecha de que materia 2000 veces más densa que el platino no solo es posible, sino que realmente está presente en el universo. Bueno, listo. Más adelante, en el libro de Eddington, Chandrasekhar encontró una descripción de cómo está gobernada la estructura interna de las estrellas, tal como el Sol o Sirio B, por el equilibrio entre presión interna y la compresión gravitatoria. Esto justamente haciendo una pausa acá de lo que nosotros ya hemos venido trabajando como una rebanada, ¿no? de todo este curso. Este equilibrio compresión-presión puede ser entendido, aunque no era esta la forma de Eddington, mediante la analogía de compresión de un globo sostenido entre las manos. ¿Sí? La fuerza hacia adentro que ejercen las manos que comprimen el globo está contrarrestada exactamente por la fuerza hacia afuera que ejerce la presión del aire del globo, presión debida al bombardeo de las moléculas de aire del interior del globo sobre la pared elástica del mismo. En el caso de una estrella, el papel análogo a las manos que comprimen lo juega el peso de una corteza exterior de materia estelar, y el papel análogo al del aire en el globo lo juega la bola esférica de materia en el interior de dicha corteza. La frontera entre la corteza exterior y la bola interior puede escogerse en cualquier parte que uno quiera, a 1 metro de profundidad en el interior de la estrella, a 1 kilómetro de profundidad, a 1000 kilómetros de profundidad. Donde quiera que uno escoja la frontera debe satisfacerse el requisito de que el peso de la corteza exterior que comprime la bola interior esté contrarrestado exactamente por la presión de las moléculas de la bola interior que bombardean la corteza exterior. Este equilibrio que se cumple en cualquier lugar en el interior de la estrella determina la estructura de la estrella, es decir, determina los detalles de cómo varía la presión, la gravedad y la densidad desde la superficie de la estrella hasta su centro. El libro de Eddington describía también una inquietante paradoja de lo que se conocía acerca de las estructuras de las estrellas enanas blancas. Eddington creía, y de hecho lo creían todos los astrónomos en 1925, que la presión de la materia de la enana blanca, al igual que la presión dentro del globo en nuestro ejemplo, debe estar causada por su calor. El calor hace que los átomos de la materia se muevan en el interior de la estrella a gran velocidad, bombardeándose entre sí y bombardeando la frontera de separación entre la corteza exterior de la estrella y su bola interior. Si adoptamos un punto de vista macroscópico,
demasiado tosco para detectar los átomos individuales, entonces lo que podemos medir es la fuerza total debido al bombardeo de todos los átomos que golpean, digamos, un centímetro cuadrado de la frontera de separación. Esta fuerza total es la presión de la estrella. Ojo, aquí estamos en un punto importante, ya nos están tocando el tema de la presión de la estrella, que es uno de los parámetros que estuvimos abordando en esa descripción, ¿no? Bueno, la presión de la estrella. A medida que la estrella se enfría por la emisión de radiación hacia el espacio, sus átomos se moverán más lentamente, su presión disminuirá y el peso de la corteza exterior de la estrella comprimirá entonces a su bola interior en un volumen más pequeño. Sin embargo, esta compresión de la bola calienta de nuevo, elevando su presión hasta que pueda conseguirse un nuevo equilibrio con presión-presión. Una situación de equilibrio con la estrella ligeramente más pequeña que antes. Así, a medida que Sirio B continúa enfriándose poco a poco, irradiando calor al espacio interestelar, su tamaño debe contraerse gradualmente. ¿Cómo termina esta contracción gradual? ¿Cuál será el destino final de Sirio B? La respuesta más obvia, pero falsa, según la cual la estrella se contraerá hasta que sea tan pequeña que se convierta en un agujero negro, resultaba anatema para Eddington. Se negaba incluso a considerarla. O sea, Eddington de alguna u otra manera pues pensaba que esta respuesta o solución de los agujeros negros a este tipo de contracción de estas estrellas era una cosa que no pasaba, no se le pasaba por la cabeza. La única respuesta razonable, afirmaba era que la estrella debía finalmente enfriarse y entonces ya no sería mantenida por su presión térmica, es decir, la presión inducida por el calor, sino más bien por el único otro tipo de presión conocida en 1925, la presión que uno encuentra en objetos sólidos como las rocas, una presión debida a la repulsión entre átomos adyacentes. Pero tal presión de roca, entre comillas, solo era posible, creía Eddington, incorrectamente, si la materia de la estrella tenía una densidad similar a la de una roca, unos pocos gramos por centímetro cúbico, 10.000 veces menor que la densidad real de Sirio B. Esta línea argumental de Eddington conducía a la paradoja de Eddington. Para reexpandirse hasta llegar a la densidad de la roca y de este modo ser capaz de mantenerse cuando se enfría, Sirio B tendría que realizar un enorme trabajo contra su propia gravedad y los físicos no sabían de ningún suministro de energía en el interior de la estrella que fuera suficiente para semejante trabajo. Imagínese un cuerpo que está perdiendo calor continuamente pero con energía insuficiente para enfriarse, escribió Eddington. Este es un problema curioso y uno puede hacer muchas conjeturas fantásticas acerca de lo que realmente sucederá. Dejamos aquí la dificultad, pues no parece necesariamente fatal. Chandrasekhar había encontrado la solución a esta paradoja de 1925 en el artículo de R. H. Fowler sobre la materia densa de 1926. La solución residía en el fallo de las leyes de la física que utilizaba Eddington. Dichas leyes debían ser reemplazadas por la nueva mecánica cuántica que escribía la presión en el interior de Sirio E y otras enanas blancas como debida no al calor sino a un fenómeno mecánico cuántico nuevo llamado los movimientos degenerados de los electrones, también llamada degeneración electrónica. Entonces aquí ya empieza este personaje brutal, Chandrasekhar, a acercar algunos vamos, de las temáticas nuevas que se estaban trabajando en la mecánica cuántica, como lo es esta presión de generación que ya hablamos en su momento en el curso de generación electrónica. Entonces ya teníamos aquí, bueno, este personaje ya tenía un arma bastante grande para empezar a trabajar pues en este aspecto. ¿Listo? Bueno, la degeneración electrónica es algo similar a la claustrofobia humana. Cuando la materia es comprimida hasta una densidad de 10.000 veces mayor que la de una roca, la nube de electrones en torno a cada uno de sus núcleos atómicos se hace 10.000 veces más condensada. Así, cada electrón queda confinado en una, entre comillas, celda, con un volumen 10.000 veces menor que el volumen en el que previamente podía moverse. Con tan poco espacio disponible para él, el electrón, como un hombre con claustrofobia, empieza a agitarse incontroladamente. Se mueve en su minúscula celda a gran velocidad, golpeando con gran fuerza los electrones de las celdas adyacentes. Este movimiento degenerado, como lo llaman los físicos, no puede ser detenido mediante el enfriamiento de la materia. Nada puede detenerlo. El electrón está obligado a ello por las leyes de la mecánica cuántica, incluso si la materia está en el cero absoluto de temperatura. Este movimiento degenerado es una consecuencia de las características de la materia que nunca soñó la física newtoniana, una característica denominada dualidad onda-partícula.
Según la mecánica cuántica, cualquier tipo de partícula se comporta a veces como onda y otra, y cualquier otro tipo de onda se comporta a veces como partícula. De este modo, ondas y partículas son realmente la misma cosa. Una cosa que a veces se comporta como una onda y a veces como una partícula. La degeneración electrónica se entiende fácilmente en términos de dualidad onda-partícula. Cuando la materia se comprime a altas densidades y cada electrón en el interior de la materia queda confinado en una celda extremadamente pequeña, comprimida entre las celdas de los electrones vecinos, el electrón empieza a comportarse en parte como una onda. Vamos a colocar aquí pantalla a ver si podemos ver. Tengamos ahí una imagen de referencia de generación electrónica. Eso es. Aquí para que más o menos hacer como una idea. Eso es. Bueno. Pues sí, seguimos. Entonces, ya por acá. La longitud de onda de la onda electrónica, la distancia entre sus crestas, no puede ser mayor que la celda del electrón. Si lo fuera, la onda se extendería más allá de la celda. Ahora bien, las partículas con longitudes de onda muy cortas son necesariamente muy energéticas. Un ejemplo común es la partícula asociada con una onda electromagnética, el fotón. Un fotón de rayos X tiene una longitud de onda mucho más corta que la de un fotón de luz, y como resultado los fotones de rayos X son mucho más energéticos que los fotones de luz. Sus mayores energías capacitan a los fotones de rayos X para penetrar en la carne y en los huesos humanos. En el caso de un electrón en el interior de una materia muy densa, la corta longitud de onda del electrón y la alta energía que la acompañan implican un movimiento rápido. Y eso significa que el electrón debe agitarse en el interior de su celda, comportándose como un mutante errático a alta velocidad. Mitad partícula, mitad onda. Los físicos dicen que el electrón está degenerado y denominan a la presión que produce su movimiento errático a alta velocidad presión de degeneración electrónica. No hay manera de librarse de esta presión de degeneración. Es una consecuencia inevitable del confinamiento del electrón en una celda tan pequeña. Además, cuanto mayor es la densidad de materia, más pequeña es la celda, más corta la longitud de onda del electrón, mayor la energía electrónica, más rápido el movimiento electrónico y por lo tanto mayor es su presión de degeneración. En la materia ordinaria con densidades ordinarias, la presión de degeneración es tan minúscula que uno nunca la nota, pero a las tremendas densidades de las enanas blancas la presión es enorme. Cuando Eddington escribió su libro, la degeneración electrónica no había sido predicha y no era posible calcular correctamente cómo responderían las rocas u otros materiales si se les comprimiera las densidades ultra altas de CIOE. Disponiendo de las leyes de degeneración electrónica, tales cálculos eran ahora posibles y habían sido concebidos y desarrollados por R. H. Fowler en su artículo de 1926. Según los cálculos de Fowler, puesto que los electrones en Sirio B y otras estrellas enanas blancas han sido confinados en celdas tan minúsculas, su presión de degeneración es mucho mayor que su presión térmica inducida por el calor. En consecuencia, cuando Sirio B se enfría, su minúscula presión térmica desaparecerá, pero su enorme presión de degeneración seguirá existiendo y continuará sustentándola contra la gravedad. De este modo, la resolución de la paradoja de las enanas blancas de Eddington era doble. 1. Sirio B no está sustentada contra su propia gravedad fundamentalmente por la presión térmica, como todos habían pensado antes de la llegada de la nueva mecánica cuántica. Más bien, está sustentada fundamentalmente por la presión de degeneración. Y 2. Cuando Sirio B se enfría, no necesita reexpandirse hasta la densidad de la roca para sustentarse a sí misma. Más bien, continuará sustentándose muy satisfactoriamente por la presión de degeneración a su densidad actual de 4 millones de gramos por centímetro cúbico. Al leer estas cosas y estudiar sus formulaciones matemáticas en la biblioteca de Madras, Chandrasekhar quedó encantado. Este era su primer contacto con la astronomía moderna y estaba descubriendo aquí, una al lado de otra, profundas consecuencias de las dos revoluciones de la física del siglo XX, la relatividad general de Einstein, con sus nuevos puntos de vista sobre el espacio y el tiempo, que va de manifiesto en el desplazamiento gravitatorio hacia el rojo de la luz procedente de Sirio B, y la nueva mecánica cuántica, con su dualidad onda-partícula, era responsable de la presión interna de Sirio B. Esta astronomía era un campo fértil en el que un joven podría dejar su huella. Mientras continuaba sus estudios universitarios en Madras, Chandrasekhar siguió explorando las consecuencias de la mecánica cuántica para el universo astronómico. Escribió incluso un pequeño artículo con sus ideas, lo envió a Inglaterra a R. H. Fowler, a quien nunca había visto, y Fowler lo dispuso todo para que fuera publicado.
Finalmente, en 1930, a la edad de 19 años, ojo, 19 años, Chandrasekhar, estamos hablando, ¿no? Completó el equivalente indio a un grado de licenciatura norteamericano y en la última semana de julio se embarcó en un vapor rumbo a la lejana Inglaterra. Había sido aceptado para cursar estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge, el hogar de sus héroes, de Fowler y Eddington. Bueno, aquí luego sigue el siguiente subcapítulo que se llama la masa máxima. Y esto se va a poner cada vez más bueno. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, aquellos 18 días en el mar navegando desde Madras a Southampton fueron la primera oportunidad de Chandrasekhar en muchos meses de pensar tranquilamente sobre física sin la distracción que suponían los estudios y los exámenes formales. La soledad del mar le inducía a pensar, y los pensamientos de Chandrasekhar eran fértiles, tan fértiles de hecho que le ayudarían a ganar el premio Nobel, pero 54 años más tarde, y solo después de una gran batalla para hacer que fueran aceptados por la comunidad astronómica mundial. A bordo del vapor, Chandrasekhar dejó que su mente repasara las enanas blancas, la paradoja de Eddington y la solución de Fowler. La solución de Fowler tenía que ser correcta casi con certeza. No había otro a la vista. Sin embargo, Fowler no había discutido todos los detalles del equilibrio entre la presión de generación y la gravedad en una estrella enana blanca, ni había calculado la estructura interna resultante en la estrella, la forma en que cambia su densidad, presión y gravedad cuando uno se mueve desde su superficie hasta su centro. Aquí había un desafío interesante que permitía evitar el aburrimiento durante un largo viaje. Como herramienta para calcular la estructura de las estrellas, Chandrasekhar necesitaba saber la respuesta a la siguiente pregunta. Supongamos que la materia de la enana blanca ha sido ya comprimida hasta una cierta densidad, por ejemplo, una densidad de 1.000.000 de gramos por centímetro cúbico. Comprimamos la materia, es decir, reduzcamos su volumen e incrementemos su densidad en 1% adicional. La materia protestará contra esta compresión adicional elevando su presión. Pero, ¿en qué porcentaje aumentará su presión? Los físicos dan el nombre de coeficiente de compresión adiabática al incremento porcentual de la presión que resulta de una compresión adicional de 1%. En este libro, menciona aquí el libro, en este libro utilizaré el nombre más gráfico de resistencia a la compresión o simplemente resistencia. No hay que confundir esta resistencia a la compresión con la resistencia eléctrica, son conceptos completamente diferentes. Chandrasekhar calculó la resistencia a la compresión examinando paso a paso las consecuencias de un incremento del 1% en la densidad de la materia de la enana blanca. El decrecimiento resultante en el tamaño de la celda del electrón, el decrecimiento de la longitud de onda del electrón, el incremento en la energía y la velocidad del electrón y finalmente el incremento en la presión. El resultado era claro, un incremento de 1% en la densidad producía un incremento de 5/3% en la presión. Por consiguiente, la resistencia de la materia de la enana blanca era de 5/3. Muchas décadas antes del viaje de Chandrasekhar, los astrofísicos ya habían calculado los detalles del equilibrio de gravedad y presión en el interior de cualquier estrella cuya materia tuviera una resistencia a la compresión independiente de la profundidad a que se encontrase dentro de la estrella. Es decir, una estrella cuya presión y densidad incrementan a la par a medida que uno profundiza en la estrella, con 1% de incremento en la densidad acompañado siempre del mismo porcentaje constante de incremento en la presión. Los detalles de las estructuras estelares resultantes estaban contenidos en el libro de Eddington, The Internal Constitution of the Stars, que Chandrasekhar había llevado a bordo debido a lo mucho que lo apreciaba. Mucho que lo apreciaba. Voy a dejar ese punto ahí. De este modo, cuando Chandrasekhar descubrió que la materia de la enana blanca tenía una resistencia a la compresión de 5/3, independiente de su densidad, quedó complacido. Ahora podría ir directamente al libro de Eddington para descubrir la estructura interna de la estrella, la forma en que varía su densidad y presión entre la superficie y el centro. Entre las cosas que descubrió Chandrasekhar combinando las fórmulas del libro de Eddington con sus propias fórmulas estaba la densidad en el centro de Sirio B, 360.000 gramos por centímetro cúbico, y la velocidad del movimiento de generación electrónica en el centro, que resultaba ser de un 57% de la velocidad de la luz. Esta velocidad electrónica era inquietantemente grande. Chandrasekhar como Fowler, antes que él, habían calculado la resistencia a la materia de la enana blanca, utilizando las leyes de la mecánica cuántica, pero ignorando efectos de la relatividad. Sin embargo, cuando un objeto cualquiera se mueve a una velocidad próxima a la de la luz, incluso para una partícula que obedece las leyes de la mecánica cuántica, los efectos de la relatividad especial deben hacerse importantes. A un 57% de la velocidad de la luz, los efectos de la relatividad quizá no fueran terriblemente grandes,
pero una enana blanca más masiva y con una gravedad más intensa necesitará una mayor presión central para mantenerse, y en consecuencia las velocidades aleatorias de sus electrones serían mucho mayores. Seguramente en una enana blanca semejante los efectos de la relatividad no podrían ignorarse. Por lo tanto, Chandrasekhar volvió al punto de partida de su análisis, el cálculo de resistencia a la compresión para la materia de la enana blanca, con la idea de incluir esta vez los efectos de la relatividad. Incluir la relatividad en el cálculo requería encajar las leyes de la relatividad especial con las leyes de la mecánica cuántica, un encaje que las grandes mentes de la física teórica solo entonces estaban intentando. Solo en el barco y recién graduado de la universidad, Chandrasekhar no podría hacer este encaje completo. Sin embargo, fue capaz de producir lo suficiente para indicar los principales efectos de las altas velocidades electrónicas. La mecánica cuántica, la mecánica cuántica insiste en que cuando la materia ya densa se comprime un poco, haciendo cada celda electrónica más pequeña de lo que era, la longitud de onda del electrón debe disminuir y en consecuencia la energía de su movimiento de generación debe aumentar. Sin embargo, Chandrasekhar advirtió la naturaleza de la energía electrónica adicional es diferente, dependiendo de si el electrón se mueve lentamente comparado con la velocidad de la luz o se mueve a una velocidad próxima a la de la luz. Si el movimiento del electrón es lento, entonces, como en la vida cotidiana, un incremento de energía significa movimiento más rápido, es decir, velocidad más alta. Sin embargo, si el electrón se está moviendo ya a una velocidad próxima a la de la luz, no hay forma de que su velocidad pueda aumentar mucho. Si lo hiciera, superaría el límite de la velocidad. De modo que el incremento de energía toma una forma diferente y un poco familiar en la vida cotidiana. La energía adicional se transforma en inercia, es decir, aumenta la resistencia del electrón a ser acelerado, hace que el electrón se comporte como si se hubiese hecho un poco más pesado. Estos dos destinos diferentes de la energía añadida, velocidad añadida versus inercia añadida, dan lugar a incrementos diferentes en la presión electrónica y por lo tanto a diferentes resistencias de la compresión. Chandrasekhar dedujo que para bajas velocidades electrónicas la resistencia es de 5 tercios, la misma que había calculado antes, pero a altas velocidades la resistencia es de 4 tercios. Combinando su resistencia de 4 tercios para la materia relativísticamente degenerada, es decir, materia tan densa que los electrones degenerados se mueven a una velocidad próxima a la de la luz, con las fórmulas dadas en el libro de Eddington, Chandrasekhar dedujo a continuación las propiedades de las enanas blancas de gran densidad y gran masa. La respuesta era sorprendente. La materia de gran densidad tendría dificultad para sustentarse contra la gravedad, tanta dificultad que la compresión de la gravedad solo podría ser contrarrestada si la masa de la estrella fuese menor a 1,4 soles. Aquí está uno de los datos importantes que nosotros trabajamos durante el curso y que ya lo iremos más adelante deduciendo desde el punto de vista de la relatividad. Esto significaba que ninguna enana blanca podría tener una masa que excediera de 1,4 masas solares. Con su limitado conocimiento de la astrofísica, Chandrasekhar quedó profundamente intrigado por el significado de este extraño resultado. Verificó sus cálculos una y otra vez, pero no pudo encontrar ningún error. Así, en los últimos días de su viaje escribió 2 manuscritos técnicos para su publicación. En uno, describía sus conclusiones sobre la estructura de enanas blancas de pequeña masa y baja densidad tales como Sirio B. En el otro, explicaba muy brevemente su conclusión de que ninguna enana blanca puede ser más pesada que 1,4 soles. Cuando Chandrasekhar llegó a Cambridge, Fowler estaba fuera del país. Cuando Fowler regresó en septiembre, Chandrasekhar fue rápidamente a su despacho y le presentó los 2 manuscritos. Fowler aprobó el primero y lo envió al Philosophical Magazine para su publicación, pero el segundo, el relativo a la masa máxima de la enana blanca, le intrigó. No podía comprender la demostración de Chandrasekhar de que ninguna enana blanca puede ser más pesada que 1,4 soles. Pero puesto que él era un físico más que un astrónomo, pidió a un colega suyo, el famoso astrónomo Milne, es escrito así, que le echase un vistazo. Cuando vio que Milne tampoco llegaba a entender la demostración, Fowler desistió de enviarla para su publicación. Estamos en un punto importante donde este personaje Chandrasekhar había llegado a unos resultados más importantes en astronomía, pero para este momento no le creían. Chandrasekhar estaba disgustado. Habían pasado 3 meses desde su llegada a Inglaterra y Fowler había estado reteniendo su artículo durante 2 meses.
Esta era una espera demasiado larga para una aprobación para publicar. Por ello, irritado, Chandrasekhar abandonó sus intentos de publicar en Gran Bretaña y envió el artículo al Astrophysical Journal en Norteamérica. Algunas semanas después llegó una respuesta del editor de la Universidad de Chicago. El manuscrito había sido enviado al físico norteamericano Carl Eckhart para que lo juzgara. En el manuscrito, Chandrasekhar establecía sin explicación el resultado de su cálculo mecánico cuántico y relativista, según el cual la resistencia a la compresión es de 4/3, a densidades extraordinariamente altas. Esta resistencia de 4/3 resultaba esencial para el límite que podía alcanzar la masa de una enana blanca. Si la resistencia era mayor que 4/3, entonces las enanas blancas podrían ser tan pesadas como quisieron, y Eckhart pensaba que debería ser mayor. Chandrasekhar envió una respuesta que contenía una derivación matemática de la resistencia de 4/3. Al leer los detalles, Eckhart admitió que Chandrasekhar tenía razón y aprobó la publicación de su artículo. Finalmente, un año después de que Chandrasekhar lo hubiera escrito, su artículo fue publicado. La comunidad astronómica respondió con un estruendoso silencio. Nadie pareció interesado. Por ello, Chandrasekhar, que esperaba contemplar su doctorado, se orientó hacia otra investigación más aceptable. 3 años después, con su doctorado acabado, Chandrasekhar hizo una visita a Rusia para intercambiar ideas con los científicos soviéticos. En Leningrado, un joven astrofísico armenio, Víctor Ambartsumian, dijo a Chandrasekhar que los astrónomos del mundo no creerían su extraño límite para las masas de las enanas blancas a menos que calculase, a partir de las leyes de la física, la masa de una muestra representativa de las enanas blancas y mostrase explícitamente que todas ellas estaban por debajo del límite afirmado. No era suficiente, decía Ambartsumian, que Chandrasekhar hubiera analizado enanas blancas con densidades más bien bajas y resistencias de 5/3, y enanas blancas con densidades extremadamente altas y resistencias de 4/3. Necesitaba también analizar una buena muestra de enanas blancas con densidades intermedias y demostrar que también ellas tenían siempre masas por debajo de 1.4 soles. Al regreso a Cambridge, Chandrasekhar aceptó el desafío de Ambartsumian. Chandrasekhar necesitaba basarse en una ecuación de estado para la materia de las enanas blancas, en todo el rango de densidades que van desde las densidades bajas a las extremadamente altas. Por estado de la materia, los físicos entienden la densidad y la presión de la materia, o equivalentemente su densidad y resistencia a la compresión, puesto que a partir de la resistencia y la densidad uno puede calcular la presión. Por ecuación de estado se entiende la relación entre la resistencia y la densidad, es decir, la resistencia expresada como función de la densidad. Bueno, a finales de 1934, cuando Chandrasekhar asumió el desafío de Ambartsumian, la ecuación de estado para la materia de las enanas blancas era conocida gracias a los cálculos de Edmund Stoner de la Universidad de Leeds en Inglaterra y Wilhelm Anderson de la Universidad de Tartu en Estonia. La ecuación de estado de Stoner-Anderson mostraba que a medida que la densidad de la materia de una enana blanca es comprimida cada vez más, moviéndose desde el régimen no relativista de bajas densidades y bajas velocidades electrónicas hacia el dominio relativista de densidades extremadamente altas y velocidades electrónicas próximas a la velocidad de la luz, la resistencia de la materia a la compresión decrece monótonamente desde 5/3 a 4/3. La resistencia no podía haberse comportado de forma más simple. Para afrontar el desafío de Ambartsumian, Chandrasekhar tenía que combinar esta ecuación de estado, esta forma de variación de la resistencia con la densidad, con la ley de equilibrio entre la gravedad y la presión de la estrella, y obtener así una ecuación diferencial, que describiera la estructura interna de la estrella, es decir, la variación de su densidad con la distancia medida a partir del centro de la estrella. Tenía entonces que resolver la ecuación diferencial para aproximadamente una docena de estrellas con densidades en su centro que cubriesen el intervalo entre valores bajos y valores extremadamente altos. Solo resolviendo la ecuación diferencial para cada estrella podría conocer la masa de la estrella y ver si era menor de 1.4 soles. Bueno, para las estrellas con una densidad baja o extremadamente alta que había estudiado en el barco, Chandrasekhar había encontrado la solución a la ecuación diferencial y las estructuras estelares resultantes en el libro de Eddington. Pero para estrellas con densidades intermedias, el libro de Eddington no servía de ayuda, y a pesar de sus grandes esfuerzos, Chandrasekhar no fue capaz de obtener la solución utilizando fórmulas matemáticas. Las matemáticas eran demasiado complicadas.
No quedaba otro recurso que resolver su ecuación diferencial numéricamente en un computador. Ahora bien, los computadores de 1934 eran muy diferentes de los años 90. Se parecían más a la sencilla, más a las más sencillas de las calculadoras de bolsillo. Solo podían multiplicar dos números a un tiempo. Y el usuario tenía que introducir estos números a mano y luego accionar una manivela. La manivela ponía en movimiento una complicada maraña de engranajes y rodillos que realizaban la multiplicación y daba el resultado. Tales computadores eran máquinas preciadas. Era muy difícil tener acceso a una. Y aquí viene nuestro personaje. Pero Arthur Eddington poseía una Braunschweiger, del tamaño aproximado de un ordenador personal de mesa de comienzos de los años 90. Por ello, Chandrasekhar, que ahora estaba bien familiarizado con el gran hombre, se dirigió a Eddington y le pidió que se la prestase. En aquella época, Eddington andaba involucrado en una controversia con Milne sobre las enanas blancas y estaba dispuesto a ver cuáles eran los detalles completos de la estructura de la enana blanca, así que permitió que Chandrasekhar se llevase la Braunschweiger a las habitaciones del Trinity College donde estaba alojado. Los cálculos fueron largos y tediosos. Todas las noches después de cenar, Eddington, que era miembro del Trinity College, subía las escaleras hasta las habitaciones de Chandrasekhar para ver cómo iban las cosas y darle ánimos. Por fin, al cabo de muchos días, Chandrasekhar concluyó su trabajo. Había superado el desafío de Ambartsumian, había calculado la estructura interna para cada una de las 10 enanas blancas representativas y a partir de ella había calculado la masa y la circunferencia de estrellas. Todas las masas eran menores que 1.4 soles, como firmemente había esperado. Además, cuando representó las masas y la circunferencia de las estrellas en un diagrama y unió los puntos, obtuvo una sola curva continua, a la que se ajustaban moderadamente bien las masas medidas de Sirio E y otras enanas blancas conocidas. Orgulloso de sus resultados y previendo que los astrónomos del mundo finalmente aceptarían su afirmación de que las enanas blancas no pueden ser más pesadas que 1,4 soles, Chandrasekhar se sentía muy feliz. Especialmente gratificante sería la oportunidad de presentar estos resultados ante la Royal Astronomical Society de Londres. Se programó una presentación de Chandrasekhar para el viernes 11 de enero de 1935. El protocolo dictaba que los detalles del programa de la reunión debían mantenerse en secreto hasta el comienzo de la misma, pero Miss K. Williams, secretaria ayudante de la sociedad y amiga de Chandrasekhar, tenía costumbre de enviarle los programas secretamente por adelantado. La tarde del jueves, cuando el programa llegó en el correo, él se sorprendió al descubrir que inmediatamente después de su propia exposición habría una charla a cargo de Eddington sobre el tema, entre comillas, de generación relativista. Chandrasekhar estaba un poco molesto. Durante los últimos meses, Eddington había estado yendo a verle al menos una vez por semana para informarse sobre su trabajo y había estado leyendo borradores de los artículos que estaba escribiendo. Pero Eddington nunca había mencionado que él estuviese haciendo ninguna investigación propia sobre el mismo tema. Conteniendo su disgusto, Chandrasekhar bajó a cenar. Eddington estaba allí, cenando en la mesa principal, pero el protocolo dictaba que, precisamente porque uno conocía a un hombre tan eminente y precisamente porque él había estado expresando interés en su trabajo, uno no tenía derecho a molestarle sobre un tema como este. Por ello, Chandrasekhar se sentó en otra parte y contuvo su lengua. Después de la cena, el propio Eddington buscó a Chandrasekhar y le dijo: le he pedido a Smart que le conceda media hora mañana en lugar de los 15 minutos habituales. Chandrasekhar le dio las gracias y esperó que le dijese algo sobre su propia charla, pero Eddington se excusó y se marchó. El disgusto de Chandrasekhar se transformó en una punzada de ansiedad. Entonces, vemos aquí el personaje de Eddington que le da un poco más de tiempo en esta charla que había pues, esperado Chandrasekhar para dar sus resultados, ¿no? Bueno, aquí viene, aquí viene una de las partes interesantes de esta historia y comienza así. A la mañana siguiente Chandrasekhar tomó el tren a Londres y un taxi a Burlington House, sede de la Royal Astronomical Society. Mientras él y un amigo, Bill McCrae, estaba esperando el comienzo de la reunión, Eddington llegó andando y McCrae, que acababa de leer el programa, le preguntó: bien, profesor Eddington, ¿qué debemos entender por degeneración relativista? Eddington, por toda respuesta, se volvió a Chandrasekhar y dijo: esto es una sorpresa para usted. Y siguió andando dejando a Chandrasekhar aún más inquieto.
Por fin comenzó la reunión. El tiempo fue pasando a medida que el presidente de la sociedad hacía varios anuncios y varios astrónomos daban charlas sobre temas diversos. Por fin llegó el turno de Chandrasekhar. Conteniendo su ansiedad, hizo una presentación impecable, haciendo énfasis particularmente en su masa máxima para las enanas blancas. Tras los aplausos de cortesía de los miembros de la sociedad, el presidente invitó a Eddington a tomar la palabra. Eddington comenzó despacio, revisando la historia de la investigación sobre las enanas blancas. Luego, tomando fuerza, describió las implicaciones perturbadoras del resultado de masa máxima de Chandrasekhar. En el diagrama de Chandrasekhar, con la masa de una estrella representada en el eje vertical y su circunferencia representada en el eje horizontal, existe solo un conjunto de masas y circunferencias para el que la gravedad puede ser contrarrestada por la presión de origen no térmico, presión que permanece después de que la estrella se enfríe, el de las enanas blancas. En la región de la izquierda de la curva de enanas blancas de Chandrasekhar, la presión de degeneración no térmica de las estrellas supera abrumadoramente la gravedad. La presión de degeneración llevará a cualquier estrella en la región rayada a explotar. En la región de la derecha de la curva de las enanas blancas, la gravedad supera abrumadoramente a la presión de degeneración de la estrella. Cualquier estrella fría que se encuentre en esta región implosionará inmediatamente bajo la compresión de la gravedad. El Sol puede vivir en una región blanca solamente debido a que ahora está muy caliente. Su presión térmica inducida por el calor le permite contrarrestar su gravedad. Sin embargo, cuando el Sol finalmente se enfríe, su presión térmica desaparecerá y ya no será capaz de sustentarse. La gravedad le obligará a contraerse cada vez más, confinando los electrones del Sol en celdas cada vez más pequeñas, hasta que al final esos electrones protesten con la presión de degeneración suficiente para detener la contracción. Durante esta muerte por contracción, la masa del Sol permanecerá aproximadamente constante, pero su circunferencia disminuirá, de modo que se moverá hacia la izquierda en línea horizontal. Allí, como enana blanca, el Sol continuará residiendo para siempre, enfriándose poco a poco y convirtiéndose en una enana negra. Un objeto sólido, oscuro y frío del tamaño aproximado de la Tierra, pero 1 millón de veces más pesado y más denso. Este destino final del Sol parecía bastante satisfactorio para Eddington, no así el destino último de una estrella más masiva que el límite de 1.4 masas solares establecido por Chandrasekhar para las enanas blancas, por ejemplo, Sirio, el compañero de 2.3 masas solares de Sirio B. Si Chandrasekhar tuviera razón, dicha estrella nunca podría morir con la muerte dulce que espera el Sol. Cuando la radiación que emite hacia el espacio se haya llevado calor suficiente para que la estrella empiece a enfriarse, su presión térmica declinará, y la presión de la gravedad hará que se contraiga cada vez más. Para una estrella tan masiva como Sirio, la contracción no puede ser detenida por la presión de generación no térmica. Eso es evidente donde la región rayada no se extiende lo suficiente hacia arriba para interceptar el camino de la contracción de Sirio. Eddington encontraba perturbadora esta predicción. La estrella tiene que continuar radiando cada vez más y contrayéndose cada vez más, dijo Eddington a su audiencia, hasta que supongo se reduzca a unos pocos kilómetros de radio, cuando la gravedad se haga suficientemente fuerte para refrenar la radiación y la estrella pueda finalmente encontrar la paz. En palabras de los años 90, debe formarse un agujero negro. El doctor Chandrasekhar ha obtenido antes este resultado, pero lo ha suprimido de su último artículo. Cuando lo discutí con él, me sentí llevado a la conclusión de que esto era casi un reductio absurdum de la fórmula de degeneración relativista. Accidentes diversos pueden intervenir para salvar la estrella, pero yo quiero más protección que eso. Pienso que debería haber una ley de la naturaleza que impida que una estrella se comporte de esta forma absurda. A continuación, Eddington argumentó que la demostración matemática que había hecho Chandrasekhar de su resultado no era fiable, puesto que estaba basada en un ajuste sofisticado e inadecuado de la relatividad especial con la mecánica cuántica. Yo no creo que la descendencia de tal unión haya nacido de un matrimonio legítimo, dijo Eddington. Estoy convencido de que si el ajuste se hace correctamente, las correcciones de la relatividad se compensan, de modo que volvemos a la fórmula ordinaria, es decir, a una resistencia de 5 tercios, que permitiría que las enanas blancas fueran arbitrariamente masivas, y de este modo permitiría que la presión detuviera a la contracción de Sirio en la curva de puntos. Eddington esbozó entonces como pensaba él que la relatividad especial y la mecánica cuántica deberían ajustarse, un tipo de ajuste bastante diferente al que había utilizado Chandrasekhar, Stoner y Anderson, y un ajuste afirmaba Eddington que salvaría a todas las estrellas del destino de los agujeros negros.
Chandrasekhar quedó conmocionado. Nunca hubiera esperado un ataque semejante a su trabajo. ¿Por qué Eddington no lo discutió con él por adelantado? Y en cuanto al argumento de Eddington, a Chandrasekhar le pareció artificioso, casi con seguridad erróneo. Ahora bien, Arthur Eddington era el gran hombre de la astronomía británica. Sus descubrimientos eran casi legendarios. Era el principal responsable de la comprensión que tenían los astrónomos de las estrellas normales como el Sol y Sirio, sus interiores, sus atmósferas y la luz que emiten. Por lo tanto, era natural que los miembros de la sociedad y los astrónomos de todo el mundo le escuchasen con gran respeto. Evidentemente, si Eddington pensaba que el análisis de Chandrasekhar era incorrecto, entonces debía ser incorrecto. Después de la reunión, un miembro tras otro se acercaron a Chandrasekhar para ofrecerle condolencias. Presiento que Eddington tiene razón, le dijo Milne. Al día siguiente, Chandrasekhar empezó a buscar ayuda entre sus antiguos físicos. Escribió a Leon Rosenfeld en Copenhague: si Eddington tiene razón, todo el trabajo de mis últimos 4 meses se va a la basura. ¿Podría Eddington estar en lo cierto? Me gustaría mucho conocer la opinión de Bohr. Niels Bohr era uno de los padres de la mecánica cuántica y el físico más respetado de los años 30. Rosenfeld contestó 2 días más tarde asegurando que tanto él como Bohr estaban convencidos de que Eddington estaba equivocado y Chandrasekhar tenía razón. Ya casi estamos aquí terminando este pedazo. Sí. Puedo decir que tu carta constituyó una cierta sorpresa para mí, le escribió, pues nadie había siquiera soñado en cuestionarse las ecuaciones que tú utilizaste para derivar la resistencia de 4 tercios, y el comentario de Eddington que recoges en tu carta es absolutamente oscuro. Por ello pienso en que deberías animarte y no dejarte asustar tanto por los sumos sacerdotes. En una carta posterior ese mismo día, Rosenfeld escribió: Bohr y yo absolutamente incapaces de encontrar cualquier significado en las afirmaciones de Eddington. Entonces teníamos un punto históricamente interesante donde estos titanes, literalmente, como por ejemplo en este caso Bohr, que estaba en esta problemática en, en torno a la afirmación que había hecho Chandrasekhar, pues era una confrontación también directa con un personaje colosal como lo era el propio Eddington, ¿no? Entonces, más por intereses a veces, inclusive personales, que se llevaron a cabo. Es algo bastante, pues, interesante, ¿no? Bueno, pero para los astrónomos la cuestión no estaba tan clara al principio, no eran expertos en estas cuestiones de mecánica cuántica y relatividad, de modo que la autoridad de Eddington prevaleció entre ellos durante varios años. Además, Eddington se mantenía en sus 13. Estaba tan cegado por su oposición a los agujeros negros que su juicio se hallaba totalmente obnubilado. Deseaba tan profundamente que hubiera una ley de la naturaleza que impida a una estrella comportarse de esta forma absurda, entre comillas, que continuó creyendo durante el resto de su vida que existe tal ley, cuando de hecho no existe. A finales de los años 30, los astrónomos, después de consultar con sus colegas físicos, comprendieron el error de Eddington, pero su respeto por sus enormes logros anteriores les impidió manifestarlo públicamente. Durante una charla en una conferencia de astronomía en París en 1939, Eddington atacó de nuevo las conclusiones de Chandrasekhar. Mientras Eddington estaba haciendo un ataque a Chandrasekhar, su ataque, sí, mientras Eddington estaba haciendo su ataque, Chandrasekhar le pasó una nota a Henry Norris Russell, un famoso astrónomo de la Universidad de Princeton en Norteamérica, que presidía la sesión. La nota de Chandrasekhar le pedía permiso para responder. Russell le mandó otra nota diciendo: prefiero que no lo haga, aunque ese mismo día le había dicho a Chandrasekhar en privado: allí ninguno de nosotros creemos en Eddington. Una vez que los astrónomos más destacados del mundo habían aceptado finalmente, al menos a espaldas de Eddington, la masa máxima de Chandrasekhar para las enanas blancas, estaban dispuestos a admitir que los agujeros negros podían existir en el universo real en lo absoluto. Si la naturaleza no proporcionaba ninguna ley contra ellos del tipo de la que Eddington había buscado, entonces la naturaleza seguramente encontraría otra salida. Presumiblemente, toda estrella masiva expulsaría suficiente material al espacio interestelar a medida que envejece o durante sus estertotes de muerte, como para reducir su masa por debajo de 1.4 soles y de este modo entrar en una tranquila tumba de enana blanca. Esta era la opinión a la que se adhirieron la mayoría de los astrónomos cuando Eddington perdió su batalla, y la mantuvieron durante los años 40 y 50 y entrados los 60. En cuanto a Chandrasekhar, salió bastante quemado de la controversia con Eddington, como recordaba unos 40 años más tarde. Dos puntos.
Sentí que los astrónomos, sin excepción, pensaban que yo estaba equivocado. Me consideraban una especie de Don Quijote tratando de matar a Eddington. Como usted puede imaginar, como usted puede imaginar, fue una experiencia muy desagradable para mí. Encontrarme enfrentado a la figura capital de la astronomía y ver que mi trabajo era completamente desacreditado por la comunidad astronómica. Tuve que plantearme lo que iba a hacer. ¿Tendría que pasar el resto de mi vida peleando? Después de todo, yo tenía 25 años en esa época. Preveía que para mí unos 30 o 40 años de trabajo científico y sencillamente no pensé que fuera productivo estar remachando constantemente algo que ya estaba hecho. Era mucho mejor para mí cambiar mi campo de interés y dedicarme a otra cosa. Por esta razón, en 1939, Chandrasekhar dio la espalda a las enanas blancas y la muerte de las estrellas, y no volvió a ellas hasta un cuarto de siglo más tarde. ¿Y qué fue de Eddington? ¿Por qué trató tan mal a Chandrasekhar? Es posible que a Eddington el tratamiento no le pareciese malo en absoluto. Para él el conflicto intelectual agitado y voluble era una forma de vida. Tratar al joven Chandrasekhar de esta forma pudo haber sido, en cierto sentido, una medida de respeto, un signo de que estaba aceptando a Chandrasekhar como un miembro de la comunidad astronómica. De hecho, desde su primer enfrentamiento en 1935 hasta la muerte de Eddington en 1944, Eddington mostró un caluroso estima personal hacia Chandrasekhar, y Chandrasekhar, aunque quemado en la controversia, le correspondió. Listo. Pues bueno, este pedazo, este fragmento que pues les acabo de mostrar, pues nos deja ver una historia muy curiosa, un abrebocas realmente a la historia pues de toda esta evolución, bueno, sí, de la evolución de las estrellas, por lo menos de las enanas blancas y lo que hay detrás, ¿no? O sea, cuando estamos en este contexto, como que entramos en el desarrollo matemático y cómo se usan las fórmulas y demás, pero cuando uno empieza a ver también el trasfondo que ocurrió para esos momentos históricamente, pues también es algo increíble, ¿no? Es algo que permite ver también la forma más humana en la que los seres humanos trabajamos cuando estamos haciendo ciencia, ¿no? Y cómo inclusive el propio ego o nuestra ceguera sobre ciertos modelos puede llevar a estancar la propia ciencia, ¿no? Y este es un vivo ejemplo dentro de esta lucha entre Chandrasekhar y Eddington, intelectual, pues por el misterio de las enanas blancas, ¿no? Entonces, este es un abrebocas para el día de mañana. Estaremos tocando luego otras características de lo que ya veníamos hablando, porque luego se vienen otros personajes bastante importantes y muy conocidos también cuando hablamos de las estrellas de neutrones y demás. Entonces, por aquí hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, ¿vale? Entonces, no sé, Seba, si tienes preguntas. ¿Sí? ¿Qué tal te pareció? Interesante, interesante, sí, sí. Listo. Entonces, pues no siendo más, nos veríamos entonces el día de mañana, ¿vale?